9 de la mañana, 1 minuto. Hace algunas semanas, el jefe de la terapia intensiva del Hospital Central adelantaba de que el sistema estaba colapsado, los había sobrepasado, ya no quedaban camas en ese sector de uno de los hospitales más importantes de la provincia de Mendoza. El aumento de casos positivos en la provincia también naturalmente ha hecho que haya mayor ocupación de camas, aunque no todos los pacientes que son detectados con casos positivos de COVID requieren de internación. Lo vamos a saludar al doctor Gonzalo Álvarez Parma, que es el delegado regional Cuyo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. ¿Cómo le va, doctor Álvarez Parma? Hugo Lombardi lo saluda, el gusto de escucharlo. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Doctor, ¿cómo es la situación hoy en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que se están realizando mayor cantidad de testeos y que han aumentado, no es el caso de ayer, que disminuyó notablemente el número, de los casos positivos de COVID en la provincia? Bueno, la realidad es que efectivamente el índice de ocupación de cama es elevado. Si bien este fin de semana realmente hubieron camas disponibles, sobre todo en los principales centros del Gran Mendoza, lo cierto es que viendo retrospectivamente la ocupación es prácticamente del 100%. El número de casos como datos aislados no es un dato tan representativo. Lo que hay que ver por ahí es el índice de positividad, que en Mendoza está rondando el 40 y en algunos días el 50%. Uno de los días, la semana pasada, que se procesaron alrededor de 2.000 muestras, tuvimos 1.000 casos en un solo día. Entonces, hay que ver no el dato aislado, sino los números en general. La situación es compleja, más que nada por la capacidad que tiene el sistema en cuanto al recurso humano calificado para la atención de estos pacientes. Si bien se están sumando camas de terapia intensiva en distintos centros, lo que está faltando es el recurso humano para atenderlas. Doctor, ¿cuáles son las diferencias de las camas que se utilizan en las UTI y el otro tipo de camas críticas se las denomina? Bueno, las áreas críticas son áreas donde se desarrolla la atención de pacientes gravemente enfermos. Las áreas críticas son las guardias, las unidades coronarias, las unidades de recuperación cardiovascular y las terapias intensivas, ¿sí? Las camas de terapia intensiva son aquellas que se encuentran dentro de una unidad cerrada que tiene su personal independiente, es decir, sus médicos de guardia, su personal de médicos de seguimiento, su enfermería y el servicio de kinesiología específicamente abocado a la tarea de atender los pacientes que se encuentran en esa unidad. Hay camas críticas que se encuentran fuera de las terapias intensivas, fundamentalmente en muchas guardias de los hospitales se han colocado este tipo de camas que tienen respirador, que pueden sostener el paciente hasta tanto pueden ser admitidos a una unidad de terapia intensiva. Esa es la diferencia entre cama crítica y cama de terapia intensiva propiamente dicha. ¿Y hoy cuál es el porcentaje que hay de gente internada en un lugar y otro? Hoy hay disponibilidad de camas en las principales terapias, así que no debería haber internados en las unidades, por fuera de las unidades de terapia intensiva. Sí, la Sí. semana pasada y la anterior prácticamente no había cama en ningún lugar. Además de las terapias intensivas, las unidades críticas también estaban llenas. Doctor, antes de la pandemia, ¿qué cantidad de camas habían disponibles en la provincia de terapia y cuántas se incorporaron a partir de la pandemia en Mendoza? En las camas de terapia intensiva es un número que varía mucho en función de la disponibilidad que cada centro va poniendo, sobre todo en el ámbito privado en la mayor variación. Sí es cierto que las camas de terapia han sido un problema siempre en la provincia de Mendoza, siempre en época estival se ha trabajado prácticamente con una ocupación plena, y sí es cierto que en esta pandemia se ha ampliado significativamente el número.
en el Gran Mendoza prácticamente se han duplicado, si hablamos sobre todo de las terapias intensivas privadas y de la obra social de los empleados públicos, el número de camas se ha duplicado. El Hospital Central, por ejemplo, ha puesto prácticamente 32 camas de terapia intensiva en el edificio nuevo. Vuelvo a decir, las camas y esto se pueden multiplicar rápidamente. El gran problema está en el recurso humano para atenderlas. ¿Y qué está faltando? ¿Capacitación sobre ese recurso humano? ¿No hay una cantidad que esté No disponible para la hay, atención? no hay una capacidad de recurso humano calificado, tanto médico como enfermería y kinesiología, específicamente capacitado en la atención de estos pacientes. Sí. Esa capacitación es algo que se puede hacer en el transcurso de un par de meses. La formación del médico intensivista lleva alrededor de 4 años. Y ante esta situación, ¿cómo se hace si no tenemos recurso humano? ¿Se Y apela? ante esta situación se está trabajando con personal que habitualmente atiende pacientes graves y trabajan bajo la supervisión de algún médico intensivista y de la mano de la residencia de terapia intensiva, que realmente ha puesto un hombro bastante importante a esta situación. La mayoría de las terapias están ocupadas por pacientes con COVID o también con otro tipo de patologías. Todas las unidades de terapia intensiva han dividido su capacidad en dos sectores. Un sector dedicado exclusivamente a la atención de pacientes COVID y otro sector que atiende todas las patologías que no son COVID, las patologías que habitualmente venían atendiendo. Esas camas no COVID prácticamente se encuentran llenas, como históricamente ha sucedido, ¿sí? Y las camas COVID se van manejando de otra manera, aparte. No podemos internar un paciente COVID junto a pacientes que no tienen COVID. En caso de que se mantenga el número de contagiados como se venía dando la semana pasada, ¿hay riesgo de que colapse el sistema de salud? El riesgo siempre está presente. En Mendoza, afortunadamente, todavía no hubo que estar eligiendo a quién ingresar y a quién no. El riesgo obviamente está. Sabemos de que cada 100 pacientes que presentan esta enfermedad, 5 requieren ingresos a cuidados intensivos, y 3 de esos o 4 necesitan asistencia respiratoria mecánica. Entonces, obviamente, al aumentar la cantidad de casos, el número de pacientes críticos también va a ir aumentando. Usted dice que no. Disminuir Sí. el número de contagios hace que el sistema pueda tener mayor capacidad de respuesta. Nosotros charlamos hace algunas semanas con gente de ATE, el gremio, y decía, hoy se está aplicando el tema de ética, que se selecciona quién sí, quién no, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la situación en la que se encuentra, el protocolo de ética, para decirlo correctamente. ¿Usted esto lo descarta totalmente? ¿No está ocurriendo No, eso? en Mendoza no hubo que restringir o limitar el acceso a la terapia intensiva. Como le dije, las unidades críticas han Sí. estado conteniendo a los pacientes hasta tanto se lograba ubicarlo en alguna unidad de terapia intensiva. Obviamente, en ese proceso de triage, dentro de las unidades críticas, el acceso a la terapia, en cierto punto tenían grado de prioridades por gravedad, por parámetros de recuperación, etcétera. Pero ningún paciente ha sido privado de la asistencia que requería. Eso es así. Por la cantidad de habitantes que tiene la provincia, ¿estamos muy lejos de las camas que hacen falta en este tipo de sectores? Estamos lejos no solo de las camas, sino del recurso humano. Creo que a futuro habrá que ver de qué manera se estimula tanto a los profesionales de la salud en general, médicos, enfermeros y kinesiólogos, a elegir el intensivismo como la especialidad a seguir. ¿Y Para que estas cosas por no qué vuelvan a cree pasar. que los médicos no eligen este trabajo? Y eso tiene que ver con muchos factores. Lo económico, obviamente, es algo que mandatorio. Un médico intensivista tiene que tener 2 o 3 trabajos
El tipo de trabajo tampoco es agradable, Sí. es una especialidad compleja que tiene mucha carga emocional, es una especialidad difícil, una formación prolongada y que requiere actualización prácticamente permanente. Y después también tiene que ver la calidad del trabajo en cuanto a a ver, uno no puede ponerse un consultorio de terapia intensiva. Una cosa es hacer 3 guardias a la semana cuando uno tiene 30, 40 años, y otra cosa es hacer 3 guardias a la semana cuando uno tiene 60. Entonces, habrá que valorar cuál es la oferta laboral que se le puede dar en cuanto al régimen jubilatorio, un régimen laboral eh, distinto al resto de las especialidades, para que la gente realmente lo elija. Doctor, en relación a otras provincias, porque usted es responsable de la zona Cuyo, ¿cómo está Mendoza? Mendoza, eh, Mendoza tiene una mezcla. Mendoza no tiene regulada la especialidad de terapia intensiva, distinto de San Juan, por ejemplo. Mendoza, uno puede trabajar dentro de una terapia intensiva sin tener acreditada la especialidad. En otras provincias que tienen regulada esta especialidad, un médico no puede trabajar en terapia si no tiene debidamente acreditada su especialidad. Y eso, Mendoza sí. convive con una mezcla y es algo que, bueno, algo pendiente que en algún momento habrá que sentarse a charlar con las autoridades correspondientes. Y en las otras provincias, ¿los médicos eligen esta especialidad? No, la problemática No. es no solo a nivel local, sino a nivel país y en el mundo también. O sea, no es algo que sea exclusivo en Mendoza. La terapia intensiva en general ha dejado de ser eh, tentadora para el profesional médico, sobre todo. Doctor Álvarez Parma, ha sido un gusto escucharlo. Para el final, para el cierre, ¿cuál es el mensaje a la gente que nos está escuchando? Porque este es un virus que por allí hemos minimizado o no le prestamos demasiada atención, tenemos un comportamiento que no es el que corresponde para evitar los contagios. Sí, esa es una realidad, la gente todavía no ha tomado conciencia. O sea, hay que tener presente que si bien el 80% de los que se enferman lo cursan la enfermedad de una manera realmente asintomática o prácticamente oligosintomática, hay un 20% de personas que requieren estar internadas y cada 100 personas, 5 van a ingresar a terapia intensiva. Y esas son las personas que realmente lo van a pasar mal. Y lamentablemente, si bien hay ciertos grupos de riesgo, hemos visto pacientes de todas las edades, jóvenes, viejos, con patologías previas, sin patologías previas. Entonces realmente hay que tomar conciencia y tratar de prevenir el contagio. Todos estamos cansados del encierro, de la cuarentena y demás, pero bueno, hay que cuidarse. ¿De qué manera? Tratando de mantener el distanciamiento, usando el tapabocas y fundamentalmente lavándose las manos lo más frecuente posible. Eh, no hay otra manera. Salir solamente si hay una necesidad y si no, tratar de quedarse en su casa. ¿Tienen una estadística, ya que lo mencionó, que han pasado personas de diferentes edades, de los fallecidos? ¿Cuál es la franja etaria que más fallecidos han provocado? No, por supuesto que en cuanto a fallecidos, la franja etaria siempre es la población adulta mayor, Sí. eh, por por las comórbidas que tienen y porque obviamente la capacidad de reserva de su organismo es mucho menor. Pero en cuanto a la afectación, hemos visto pacientes de 30 años, 35 años, que han estado conectados a un respirador y que realmente la pasan mal y con secuelas que todavía no hemos terminado de ver. Hay que darle tiempo a esta enfermedad, a ver cuáles son las complicaciones que tienen a largo plazo. Las afectaciones respiratorias, como consecuencia de la afectación pulmonar que tiene, las consecuencias neurológicas y cognitivas que todavía no están estudiadas. O sea, hay mucho más para saber todavía del COVID, más allá de la crisis sanitaria que provoca. Es decir, estamos en una etapa de aprendizaje. Exacto. Doctor Gonzalo Álvarez Parma, le agradecemos mucho la atención. Que tenga buen día.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego. El doctor Álvarez Parma, que es el delegado regional Cuyo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Hoy hay disponibilidad de camas, esa es la buena noticia, no está colapsado el sistema de salud y lo que falta es recurso humano, especialistas en terapia. No eligen esta especialidad por diferentes motivos, lo decía el doctor, y en San Juan, por ejemplo, no se permite lo que se hace en Mendoza, que médicos que no son especialistas en terapia puedan trabajar en Mendoza, no así en la provincia de San Juan.